Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Tiempo con Dios del día 24 de junio. Les invito a reflexionar en la palabra de Dios. El título de esta reflexión es Afligidos, no silenciados, y se basa en el libro de los Hechos, capítulo 8, de los versículos 1 al 13, que en unos momentos más le daremos lectura. Pero antes oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra, de meditar en ella, Señor, y recibir de ti aquello que tú has preparado. Que tu bendita palabra, Señor, traiga paz, traiga aliento, traiga gozo a nuestro corazón para poder seguir adelante en el cumplimiento de las cosas que tú has demandado de nuestras vidas. Padre, háblanos, tenemos hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. La lectura de esta porción de la Escritura, Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 13, dice de la siguiente manera: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La palabra de nuestro Dios. Hermanos, el cumplimiento de los planes de Dios sigue adelante. Esteban, ese gran hombre que Dios utilizó para compartir el Evangelio en aquella ciudad de Jerusalén, ahora había muerto. El propósito que Dios tenía para Esteban se había cumplido. Dios cumple sus promesas. Fue un momento trágico y difícil para la vida de aquellos primeros cristianos, la muerte de Esteban. Mas, sin embargo, esto fue de bendición para que el Evangelio se siguiera esparciendo por todas aquellas regiones. Dice la palabra de Dios que se levantó una gran persecución después de la muerte de Esteban, y los discípulos tuvieron que quedar en Jerusalén, mas sin embargo los demás tuvieron que salir. Y al salir de Jerusalén, en medio de la persecución, de la oposición, en medio de los tratos que se les daban a los cristianos en aquel tiempo, ellos salieron, pero salieron predicando y compartiendo la palabra de Dios donde quiera que se encontraban. Hermanos, esto es maravilloso. Seguramente que los apóstoles y aquellos creyentes de aquel entonces pensaban que Jerusalén era el lugar donde ellos tenían que quedarse para compartir el Evangelio. Pero si recordamos, Dios les había dicho que no solamente en Jerusalén se iba a proclamar el Evangelio, sino que tenían que salir a Judea y a Samaria y hasta los confines de la tierra. Y probablemente las situaciones que estaban viviendo los apóstoles, los discípulos en aquel entonces, no les daba la suficiente valentía para poder continuar y salir de Jerusalén. Quedaron tiempo ahí, mas sin embargo, a través de la persecución, ellos tuvieron que tomar una decisión.
salir de Jerusalén y empezar a cumplir el mandato que Dios les había dado de predicar con denuedo su palabra en las otras regiones. Ellos tuvieron que salir de ahí. De igual manera nosotros no podemos quedarnos encajonados, no podemos quedarnos dentro de las cuatro paredes y solamente disfrutar las bendiciones de Dios, el compartir con la iglesia, con los hermanos, sino que debemos salir de las cuatro paredes. Hay una orden, hay un mandato que el Señor nos ha dado. Sí, que empecemos en nuestra Jerusalén, pero que vayamos más allá. Es por eso que debemos prepararnos para salir de las cuatro paredes y predicar el Evangelio en otras regiones, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios quiere que seamos cristianos de clase mundial, iglesias de clase mundial, que nos proyectemos mundialmente, no solamente localmente. Es importante, sí, pero debemos salir de las cuatro paredes. Y aquí estos discípulos tuvieron que salir por la persecución. Esos eran los planes de Dios y los propósitos de Dios. Y en medio del sufrimiento, en medio de la oposición, ellos tenían que continuar. Dios les había dado una orden, los había investido de poder y de autoridad para que ellos cumplieran con esa misión. Cuando vemos a Felipe en Samaria, que había gozo, tremendo gozo en aquella ciudad, porque Felipe salió de Jerusalén y empezó a predicar el Evangelio en aquella región, y muchos eran convertidos. Felipe empezó a predicar con la palabra de Dios, muchas señales y maravillas y milagros se estaban suscitando en aquella ciudad de Samaria por el poder de Dios. Dios estaba utilizando a sus siervos. Mucha gente creyó en el Señor, creyó en la palabra. Estaban gozosos, tenían un gozo por lo que estaba sucediendo. Y podemos ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, Felipe fue un hombre utilizado por Dios de una manera tremenda. Era parte de esos 7 diáconos, era parte de esos 7 servidores, juntamente con Esteban. Pero Esteban ya había muerto y ahora se levanta Felipe en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Hay un tiempo en el cual Dios quiere que nosotros también nos levantemos, salgamos y prediquemos con denuedo la palabra de Dios. Hay mucho que hacer, hay mucha tarea por realizar, y más en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, tenemos que proclamar la palabra aún en medio de la oposición, aún en medio de los obstáculos que el enemigo pueda poner delante de nosotros. Tenemos que reconocer que con nosotros está Dios y Él nos sacará más que vencedores. Hermanos, no temamos, no demos marcha atrás. El Señor está con nosotros, nos sacará en victoria. Él nos ha dado todo lo necesario, aún en medio de la situación que se presente a donde nosotros vayamos, como sucedió allí en Samaria. Este mago Simón engañó por mucho tiempo a esta gente, y ellos pensaban que era el poder de Dios, pero cuando Felipe llegó y empezó a predicar la palabra, ellos quedaron asombrados, y aún el mismo Simón tuvo que reconocer su falta, tuvo que reconocer su pecado, creyó en Jesús, fue bautizado y siguió a Felipe para seguir predicando la palabra de Dios. Qué maravilloso es el poder de Dios. Dios obra, solamente hace falta que nosotros nos levantemos, vayamos y compartamos la palabra de Dios. Hermanos, quiera Dios que esto sea una realidad. Hemos estado hablando y en todo el libro de los Hechos vamos a estar viendo estos estudios, que Dios nos motiva, Dios nos alienta para que salgamos, porque son los tiempos que Dios ha preparado para que compartamos su palabra. Así es que la palabra de Dios nos desafía para poder dar cumplimiento a ella en el poder y la autoridad que Dios te ha dado y nos ha dado. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios les bendiga, iglesia, y que esto lo tengamos presente y lo desarrollemos para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, porque vemos el cumplimiento de tus promesas. Y aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la oposición, tu palabra, Señor, tiene que seguir adelante. Ella no puede detenerse. Tu palabra se tiene que difundir en todo lugar, hasta los confines de la tierra. Señor, que nos concienticemos en esto,
que somos instrumentos en tus benditas manos, que nos has llenado de poder y autoridad para poder cumplir con esta misión. Nada nos podrá detener, porque tú estarás con nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengamos éxito en este inicio de semana y que todas las cosas que nosotros hagamos glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Saludos para todos.